¿Cómo están, muchachos? Bueno, ¿cómo anda la muchachada? A pedido del público, a pedido de los queridos suscriptores, hoy vamos a ver lo que es la fuente del React Next. Como verán, esta fuente es similar, ya no serían fuentes lineales ni fuentes capacitivas, son fuentes switch o SMPS, que significa Switch Mode Power Supply, o sea, fuentes conmutadas, conocidas mayormente. Bueno, vamos de a poco. Bueno, retomando con el video, y lo que hice acá fue hacer como un esquema real, más o menos en tamaño real, de lo que sería la placa, o sea, del circuito de la fuente de la placa. Bien, acá está, ¿ves? Este es el esquemita y esta es la placa, casi en tamaño real. Bien, ¿qué hice acá? Fue hacer todo el recorrido de todas las pistas y todos los componentes que forman parte de la fuente de alimentación. Empezamos por acá. Empezamos por la ficha de entrada, fase y neutro, que eran estas dos, o sea, esta y esta y esta. Bien, tenemos el negativo y el positivo, o sea, la fase y el neutro. Bien, el neutro hace un recorrido por acá, pasa por este puente y viene acá, viene a un extremo, y la fase también viene por acá y viene al otro extremo. ¿Qué sería esto? Sería el varistor, este componente, que es una protección. Bien, ese es un varistor, no es un capacitor, no es nada, es un varistor, una resistencia que aumenta su valor en función de la tensión que pasa por ella. Bien, hace este recorrido. Tenemos esta pista, viene para acá, pumba, y choca en este pin, en este, que sería este. Y después el otro extremo es de este lado, que sería el negativo. Este viene acá, este es un puente, conecta con acá y viene para este lado, que sería el neutro. ¿Bien? O sea, hace esto. Viene acá, pum, este es el puente, salta otro puente para acá y va al extremo este. Viene pumba, 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 pumba. ¿Ok? Eso no importa. Ahora, vamos a lo importante. Un extremo de la fase viene acá esta resistencia R1. ¿Esa cuál sería? Esa es esta resistencia, que está en serie con estos dos diodos. Como ven acá, pumba, tenemos resistencia, primer diodo, segundo diodo, y venimos acá a este capacitor, que es el capacitor C1. C1 tiene un valor de 10 micros por 400 voltios. ¿Ese qué capacitor es? Es este muchacho, este. A ver si dice por acá. Enfoca. 10 microfaradios por 400 voltios. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede acá? Bueno, pasa por esta resistencia, pasa por este puente de diodos, en donde acá tenemos corriente alterna. Pasamos la protección, pasamos la resistencia, limitadora de carga, y vamos al puente de diodo. Lo que hace el puente de diodo es rectificar la corriente alterna en corriente continua. O sea, le recorta un semiciclo. Nosotros tenemos la corriente alterna, que es esto. Bien. Y lo que hace el puente de diodos es que tenemos el semiciclo positivo y negativo acá. Entonces este negativo lo pasa para arriba. Ahí. Bien. Y lo mismo con el otro. Si acá continúa esto, tenemos el de arriba. También el de arriba queda de arriba porque es positivo. Y el negativo siguiente lo pasa para acá. Eso es lo que hace. Entonces, lo que hace el capacitor, ahí entra en juego el capacitor este,
que es un capacitor de filtrado. Hace que básicamente mientras se carga y se descarga, se carga y se descarga, hace que esto como que se rellenen los espacios de acá y entonces se vuelve una tensión continua. Corriente alterna, corriente continua. Bien. Si nosotros medimos acá en este capacitor, bueno, positivo y negativo, tenemos que tener una tensión entre 290 y 310 voltios. Tensión continua, de corriente continua. Continua. Corriente continua. Bien. Justo en este punto, en este capacitor. Bueno, ¿qué sigue? Si seguimos la pista de los primeros dos diodos, nos encontramos con este camino, con estos otros dos. Son dos diodos más, pero no son diodos convencionales, sino que son diodos de montaje superficial. Son estos dos, este y este, que forman parte del puente de diodos, porque nosotros tenemos un puente de diodos que se conforman por 4 diodos. Un puente de diodos es esto, es un circuito conformado por 4 diodos que están conectados entre sí de manera cual nos permiten cambiar los semiciclos de la onda senoidal, o sea, para transformarla en corriente continua. O sea, en realidad no la convierte en corriente continua, sino que la convierte en corriente pulsante, no continua. La continua se convierte una vez que pasa por el capacitor de filtrado. Bueno, esos datos son teoría innecesaria. Lo que nosotros, o sea, el objetivo del video en realidad es que ustedes aprendan a medir qué cosas hay que medir y qué componentes hay que medir. En otro video más adelante capaz que explique bien a fondo el funcionamiento de esta fuente, porque es muy interesante, o sea, comprender cómo funcionan los componentes, cómo se comportan, cómo reaccionan ante la corriente y qué acciones, o sea, qué función cumple dentro del circuito. Pero por ahora vamos a entrar en las tensiones que tenemos que medir y los componentes que están comprometidos en esa función. Bien. Bueno, seguimos. Tenemos estos dos diodos y en la entrada, o sea, estos dos diodos se conectan en la entrada del transformador. Este sería el transformador, o sea, en el primario. Porque nosotros tenemos un transformador que tiene dos partes. Tenemos la entrada y la salida. La entrada sería el bobinado primario, la salida sería el bobinado secundario. Dicho transformador es este. Entonces, les dije que teníamos dos diodos. Tenemos acá que van conectados a la entrada del transformador. La salida del transformador, tenemos acá este diodo, este componente, esto, este diodo y este, y acá tenemos un capacitor, que es este. Bien, yendo al circuito, tenemos acá el transformador. Algo muy importante es que ahora vamos a centrarnos en este componente, que este componente es el integrado principal que hace la conmutación de la señal, o sea, de la señal de la tensión, que es este integrado. Bueno, dicho integrado es un regulador de conmutación. Tenemos acá el dato SWLNK564DN. Este es el código del integrado este. Si ustedes buscan en internet, ponen este código y le va a salir, o sea, las especificaciones del componente, que acá la tengo yo. IC oscilador, WLNK, acá tenemos sus pines. Pin 1 bypass, pin 2 feedback, pin 4 drain, y el resto de los pines 5, 6, 7 y 8 están conectados todos juntos, o sea, van todos juntos, es como si fuera un solo pin. El pin source, pin S,
Ok. Y acá va el primer dato. Si nosotros enchufamos la plaqueta y la plaqueta está muerta completamente, o sea, no tenemos tensión, no tenemos alimentación, no prende, ¿qué es lo que está dañado? Es este integrado. Este integrado por alguna razón puede estar en cortocircuito, puede estar con fugas, puede tener algún desperfecto internamente o puede estar explotado prácticamente, que o sea, es el componente principal. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos tensión acá, enchufamos, pasa por acá, pasa por la resistencia, pasa por diodo, pasa por los diodos, viene al capacitor, pero en la entrada del transformador, este pin se conecta con la entrada del transformador, lo que hace que haya tensión en la salida. O sea, ¿qué es lo que hace este integrado? Básicamente lo que hace es elevar la frecuencia de la corriente. O sea, le cambia la frecuencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de entrada de continua, o sea, corriente continua, lo que hace es que abre y cierra un contacto, abre y cierra un contacto, abre y cierra un contacto. ¿Y qué genera eso? Genera un pulso, genera esto, genera eso. ¿Bien? A ver, acá lo hacemos bien. Al abrir y cerrar su contacto, hace que la corriente continua, pumba, esté en un estado 1, pasa a un estado 0. 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y lo hace a tanta velocidad, a tanta frecuencia, a muy alta frecuencia, que esto se termina convirtiendo prácticamente en esto. O sea, algo así. Para que se dé una idea. La frecuencia. Pum, 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 pum. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alta frecuencia. ¿Bien? Una vez que tenemos la tensión elevada a su frecuencia en la entrada del transformador, ¿qué hace? En su salida, en su secundario, la reduce y luego la volvemos a rectificar por medio de este diodo y de este diodo. Por medio de este diodo. Y luego la volvemos a filtrar en este capacitor, que es el capacitor de salida. Es este. Bien. Una vez llegada, otro componente importante que intervienen es este capacitor C3, que es un capacitor de 100 nanofaradios o 0,1 micro. Este capacitor está conectado al pin 1 del oscilador, o sea, al pin 1 del circuito integrado. El pin 2 viene a esta resistencia y a esta resistencia. 26B, 51B. Después les muestro bien. Acá tenemos los 4 pines de salida que van unidos, que se conectan con el diodo, que sería este. 1, capacitor C3 de 100 nanofaradios. Pin 2, resistencia a esta, resistencia a esta. Y los 4 pines de salida o 4 pines de S al diodo. ¿Está bien? Y luego tenemos acá el capacitor este, que es este. O sea, si a nosotros no tenemos o tenemos tensión inestable dentro de la plaqueta, al encenderla, cuando está muerta, tenemos que cambiar o sea, tenemos que fijarnos que este esté bien. Puede ser que estas resistencias estén fallando, esta y este capacitor, estos 3 componentes. Obviamente los diodos también. Y el capacitor este. Bueno, en un rato voy a medir tensiones, pero les voy adelantando eso, ¿ok? Los diodos en la entrada, diodos en salida, y por último este capacitor, que es, lo tengo acá, que es C2,
220 microfaradios por 25 voltios. En este capacitor tenemos que tener 5 voltios. 5 voltios de continua. Y sobre este diodo, este que tenemos acá, tenemos que tener 28 voltios. 28, que son las tensiones con las cuales se manejan los relés. 5 voltios se maneja el microcontrolador. 290 y 310, que es la entrada primaria de la fuente. El diodo donde tenemos que ir a buscar los 28 voltios es este, y está en paralelo con este capacitor SMD. Este y este son este y este, que se conectan. Si ven acá, está en la salida del transformador. Entrada del transformador, salida del transformador. La salida va directo a las tensiones de 28 y 5 voltios. ¿Ven? Podemos tener tensión en la entrada, pero si no tenemos en la salida, no vamos a tener tensiones. O sea, si este muchacho está mal, podemos tener acá 300 voltios. Pero si este está mal, ya no tenemos tensiones en la salida, 28 y 5. O sea, el componente central de la fuente es este integrado. Es el IC SWLNK 564DN. El switch de conmutación. Es una llave de conmutación, un integrado de conmutación o chip oscilador, le dicen otros. Bien. Bueno, ahora pasamos a medir. Bueno, tester en voltaje continuo. Tester en medición de corriente continua. Vamos primero a medir el capacitor. A ver si se ve ahí. Ahí se ve. Vamos a medir el capacitor de los 300 voltios. O sea, vamos a medir este, que es este. $320. Bueno, ahí tengo negativa porque están al revés las puntas. Negativa abajo, positivo arriba. 320 voltios de continua. Bien. Ahora vamos a medir los 5 voltios en este capacitor. Ahí tenemos 4.9. Acá y acá. Vamos otra vez. 4.9 voltios, o sea 5 voltios. Y en este diodo tenemos entre 26 y 28 voltios. Bien, en este caso tenemos 26 voltios. 26. Esas serían las tensiones correctas que tenemos que tener. Recuerden que esta plaqueta, al enchufarla, empieza a andar ya la fuente. Directamente cuando la enchufamos a la red, ya la placa empieza a trabajar. En este modelo, ¿no? Que es sin perilla. ¿Por qué? Porque esta tiene, o sea, se enciende con el módulo táctil. Que bueno, este es el módulo que es táctil, pim pum pam, se enciende con esto. Y hay una particularidad de este módulo que funciona con 5 voltios y con 28 voltios. Pero, o sea, la placa es la misma que la placa con las que viene con perilla, con accionamiento por perilla. Bien, ¿no ven? Acá, o sea, tenemos el espacio este donde iría la perillita y no está. O sea, la placa es la misma. Utilizan el mismo circuito impreso, pero van cambiando algunos componentes. Le sacan algunos, le ponen otros, pero la base es la misma. Bien. Bueno, ¿cómo comprobamos que el integrado esté en buen funcionamiento? Simplemente con el tester y poniendo en escala de resistencia. Tester en resistencia. Y medimos. O sea, tenemos que verificar de que los pines opuestos haya una lectura de resistencia. Por ejemplo, posiciono esta punta en estos 4 pines que van juntos. Y vamos con el pin 1. Tenemos ahí 6 ohms, 6 mega.
Con el pin 2 tenemos casi 2 kilo ohm. Y el pin 4 tenemos 14 megaohmios. Bien. Este tester es automático, o sea, tiene la escala automática. O sea, eso quiere decir que el pin está bien. O sea, que el integrado está bien. Ahora medimos los diodos. $500. O sea, estamos chequeando los diodos estos convencionales. El valor que tiene que tener es de entre 400 y 600. Acá tenemos 500, está bueno. 500. Está bueno también. Vamos con esto. Vamos con estos dos de arriba. 470. Está bueno, o sea, está entre el rango de 400 y 600 ohmios. A ver con el otro. Ahí no nos marca nada porque está al revés. 400, está bueno. Vamos con este. 480, está bueno. Ahí. Y ahí. Mide 200 ohmios. ¿Por qué tenemos esa lectura si les dije que un diodo tiene que marcar entre 400 y 600 ohmios cuando está bueno? Porque este no es un diodo común y corriente. Este es un diodo de corte rápido. O sea, es un diodo que funciona, que trabaja a alta frecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros en la salida tenemos una corriente de alta frecuencia. Entonces, este diodo sirve para rectificar esa corriente de alta frecuencia. ¿Me entienden? Por eso marca un valor menos. Por eso marca un valor inferior al resto que son los diodos convencionales. Tipo, o sea, normales. Bien, está bien ese valor de este diodo. Porque ven que está justo en la salida del transformador. Bueno, espero que les haya servido esta primera introducción a lo que es la fuente de la plaqueta Adrian Next. Recuerden, tenemos que tener 300 voltios, 5 voltios y 26 o 28 voltios en este diodo para saber que la plaqueta esté bien. Otra cosa que puede pasar es que los capacitores estén desvalorizados, entonces no almacenen la tensión necesaria que necesita, entonces la placa puede que arranque un tiempo y luego se apague o no arranca directamente. Es ahí cuando tenemos que ir a medir esos puntos, o sea, que estén presentes esas tensiones. Si no está presente, o puede ser el oscilador, o puede ser alguno de estos diodos que esté mal, o puede ser este capacitor que está junto con el oscilador, o estas dos resistencias, o este capacitor. Bien, o puede ser este capacitor o este capacitor en el caso que no tengamos las tensiones. Por eso tenemos que medir. Ya si no tenemos nada, o sea, si tenemos solo 300 acá y en la salida no tenemos el resto de las tensiones, fija por descarte que es este componente, el oscilador. Bien, es cuestión de medir y de no tenerle miedo. Tenemos que medir, pero obviamente con los recaudos necesarios. Recuerden que acá tenemos 300 voltios. O sea, si nosotros metemos los dedos acá, nos va a dar una patada tremenda. Acá en la salida no hay problema porque son 28 voltios, 25 voltios. No es muy fuerte para el cuerpo. Bien, pero acá tenemos alta tensión en el primario. Ni hablar de que si tocamos acá por accidente nos va a meter una patada tremenda porque tenemos los 220 directos. Así que bueno, cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, sé que se hizo esperar este video, pero estuve haciendo un par de cosas, así que no
no pude subirlo. Así que cualquier cosita me preguntan, iré adelantando después. Iremos a profundizar en el tema de los errores que me preguntaron también. Error 6, error 2, error 4, error 5. Ya los trabajamos el error 5. Así que esta plaqueta nos va a dar mucho que hablar. Y también les voy a... me olvidé mostrarles, después voy a hacer un video de esto, que es una plaqueta... O sea, este es inverter. Funciona con un motor y tiene otra placa más abajo, que es la que hace mover el motor. Y encima este es táctil. Tiene módulo Bluetooth, Wi-Fi, un montón de cosas. Así que la vamos a analizar también. Muy interesante, la verdad. Así que no lo estiro más y nos vemos en el próximo video. Cosa que me faltó poner acá en el esquema de la fuente, es que el negativo del capacitor del capacitor primero, o sea el capacitor donde tenemos que buscar 300 voltios, el punto negativo se conecta con este extremo del transformador, con la salida del transformador. Yo me olvidé de hacerle esa conexión acá en el esquema, pero viene de acá, salta por acá. O sea, esto significa que no se chocan las pistas, obviamente, este puentecito. Significa que no se chocan las pistas, sino que va directo de este punto a este punto. Si lo vemos en la placa, viene de este punto el negativo del capacitor acá, a la salida del transformador. Nada más eso me faltaba aclarar porque ya después de haber hecho la edición, todo, estuve viendo ese error acá en el esquema y lo quería aclarar. Solo eso.